en grupo? No, vamos a hacerlo de otra forma. ¿Ustedes han escuchado hablar o han usado el análisis FODA? ¿Sí? Qué bueno. Vamos a ver un video cortito para no tener que destinarle tiempo a eso, porque no vale la pena repetir cosas. Y después yo les voy a exponer una forma de ver el tema del marco lógico, una forma de verlo como instrumento. Más bien voy a subrayar lo que a mí me parece útil del marco lógico. Y después vamos a trabajar con un material que yo les preparé, que es otras formas de ver el marco lógico, que son complementarias, y ahí sí les voy a pedir que trabajemos en grupo, de nuevo, y después vamos a aplicar el marco lógico. Vamos a retomar estos proyectos que estábamos poniendo acá, pero les vamos a dar un formato de marco lógico. Y básicamente con eso vamos a terminar hoy día. Me acuerdo que hace tiempo atrás, había en la página del BID, había un curso de marco lógico online, que duraba como unas 4 horas, o sea, así como... Y yo lo hice y seguramente era una pincelada de 4 horas. Claro. De marco lógico, pero esto va a ser, esto va a ir como un paso más allá, porque lo vamos a aplicar. Entonces como ya hemos ido tomando vuelo a poquitito, ¿no? Con esto de formular un proyecto, de ponernos de acuerdo, los roles de cada uno, hacer una planificación estratégica, saber que esto tiene presupuesto, como que hemos ido ya de a poquitito, hemos ido trabajando esta idea, y hoy día le vamos a dar como un paso más en el sentido de colocarlo en este formato. Y eso yo creo que va a ser como un paso más allá de lo que tú me cuentas del video, incluso de los materiales que yo les traje, que son sobre esto. Entonces, les decía, paso 1, primero, para no repetir cosas, vamos a ver un video cortito sobre FODA, análisis FODA. Si ahí hay preguntas, obviamente podemos comentarlo, pero es muy simple. Paso 2, entonces vamos a ver una exposición en la cual yo les voy a decir que desde mi punto de vista es importante el marco lógico, para usarlo. Paso 3, vamos a ver otra alternativa de ver el marco lógico, y que usan algunas instituciones, y eso ya lo vamos a hacer en grupo. Y paso 4 y último va a ser que vamos a retomar el proyecto y lo vamos a meter en un marco lógico, y ahí vamos a trabajar los dos grupos de nuevo, ¿no? Y eso va a ser evaluado, como fue también el ejercicio de la sesión del bloque anterior. Es parte de esa participación que yo les prometí, que es simplemente por hacer las cosas bien, nada más. ¿Ya? Entonces, en cuanto al insumo lo que pasa es que nuestro compañero que estaba en secretario técnico tenía todos los objetivos, entonces... Yo los traje, yo los escribí a máquina. Así que yo les voy a dar unos minutos para que los vean, ¿ya? Pero tengo una copia nomás. Entonces los voy a dejar ahí, si tienen duda lo pescan, dejan la copia ahí y lo envían. La gente del mercado como una debilidad. ¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? Análisis interno. Es la parte que no se puede controlar. Está dividida en oportunidades y amenazas. Las oportunidades son aquellas situaciones externas positivas que se generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas. A ver, Luis, un ejemplo de una oportunidad en relación con lo que conversábamos antes y el proyecto de ustedes. Yo diría la orientación en el gobierno. Digamos, en términos de, por ejemplo, de protección al medio ambiente, diría yo, desarrollo tecnológico, modernización. ¿Y por qué eso es una oportunidad para el proyecto de ustedes? Digamos, porque la organización necesita modernizarse, digamos, mantiene máquinas de proceso no moderno. Caería de cajón el proyecto de ustedes en eso, ¿no es cierto? Y el caso de ustedes, Yolanda. Bueno, como se trata del mismo,
turismo en Chiloé, hay un interés internacional por lugares poco conocidos y nuevos. Entonces, el potencial, digamos, justo lugares que nos dirigen, puede que traiga mucho interés de otro tipo, digamos, de turistas que no sea el argentino y el brasileño. Y esto se enmarca en una política en que se quiere potenciar el turismo, hay recursos para eso, creo que incluso el Senatur se modernizó, cambió una serie de ajustes, hay inversionistas internacionales también que quieren meterse en esto, ¿sí? Está todo el tema del medio ambiente, que está muy, el ecoturismo, que se ve. Ya, súper. O sea, estamos bien. Las preguntas que nos podemos plantear para identificar las oportunidades son: desarrollos del mercado, vulnerabilidades de los competidores, tendencias de la industria o del estilo de vida, desarrollos tecnológicos innovadores, influencias globales, nuevos mercados verticales, horizontales. En resumen, ¿a qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? ¿De qué tendencias del mercado se tiene información? ¿Existe una coyuntura en la economía del país? ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? ¿Qué cambios en la normalidad legal y o política se están presentando? ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están presentando? Amenazas. Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar contra este, por lo que llega... Fabiola, ¿cuál podría ser una amenaza? Mariela. Mariela, discúlpame. Te confundimos para Fabiola lo mismo. Para el proyecto de ustedes. Un aumento del costo de la materia prima para infraestructura social. ¿No es cierto? Claro, porque eso en el fondo le estaría perder toda la planificación que tenía. Y en el caso de ustedes, Juan, una amenaza al proyecto con la gente de localidad. Puede ser que algún grupo económico vea que puede existir una amenaza a su monopolio que hoy día existe, por eso la diversificación que nosotros estamos planteando. o sea, una amenaza sería que existan grupos de monopolio. Esa es una amenaza, eso ya de por sí es una amenaza para un bien colectivo, para un bien público. Ya, Juan, ¿tú qué otra amenaza de esta proyecto? Amenaza, bueno, una experiencia más final. Como ya están cumpliendo un camino vial, un sector de yo del sur, y en este trazado encontraron restos de araucaria antigua, los restos mapuches, lo que generó que se parara el proyecto, llegaran seguros, cerraran el lugar físico de la ubicación y el nuevo proyecto yo fueron varios meses. Y el proyecto vial quedó pausado. Y eso es probablemente porque la prefactibilidad no se consideró esa variable. Pero ustedes la consideraron, ¿no? Sí, en el impacto ambiental. Muy bueno. Excelente. Dado el caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para sortearla. Las preguntas que nos podemos plantear para identificar las amenazas son: efectos políticos, efectos legislativos, efectos ambientales, intenciones de los competidores, demanda del mercado, nuevas tecnologías, servicios, ideas. En resumen, ¿a qué obstáculos se enfrenta la empresa? ¿Qué está haciendo los competidores? ¿Se tienen problemas de recursos de capital? ¿Pueden algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa? Una vez identificadas todas las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, tendremos una matriz así. Ahora tenemos que formular las estrategias. El fin es desarrollar 4 tipos de estrategias: de fortalezas y oportunidades, FO. Estrategias que utilizan las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Se podrían considerar como estrategias ofensivas. La pregunta a hacernos es: si utilizamos esta fortaleza, ¿podremos aprovechar mejor esta oportunidad? ¿Se entiende? Ejemplo. Usar una fortaleza en la estrategia De la oportunidad. Pero hablaba de
estrategias ofensivas. Eso es lo que tú lo colocas en tu proyecto como paso para hacer de ese hecho una ventaja. Sí, repitamos. De debilidades y estrategias ofensivas. Ahora tenemos que formular las estrategias. El fin es... O sea, primero es un diagnóstico, ¿no es cierto? Que es un poco pasivo, no es activo, no es que queda en el aire. O sea, no es que quede en el aire, sino que nos lleva a una acción. Ahora vamos a ir a la acción, que se resulta de ese diagnóstico que hizo. Desarrollar 4 tipos de estrategias. De fortalezas y oportunidades. Estrategias que utilizan las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Se podrían considerar como estrategias ofensivas. La pregunta... Por ejemplo, si entre ustedes hay alguien que tiene muchos conocimientos sobre el medio ambiente y por su trayectoria profesional, ¿no? Y sobre la arqueología, en relación a lo que estaban diciendo antes, bueno, ustedes encabezarán en el proyecto, una parte del proyecto, que esa persona sea la que haga ese tipo de evaluación, la pre-evaluación, y que aparezca en el proyecto desempeñando ese rol. Y eso es hacer ¿cómo se llama?, de esa fortaleza una oportunidad, porque ello va a llevar a que sea mejor evaluado el proyecto de ustedes, mucho más coherente. Y así, pero escuchémoslo hasta el final. Si utilizamos esta fortaleza... En el caso nuestro, por ejemplo, puede ser de que alguien se integrara al equipo, siendo de la localidad y que tuviera un reconocimiento dentro de su territorio. Excelente, porque ustedes han partido de la base que lo decían, que un proyecto tiene que contar con participación. Entonces, en ese proceso ustedes pueden incluir una actividad que es detectar a estos actores que pueden ser clave, que se incluyen en el proyecto y le da mucho y pasa justamente a darle esa fortaleza que tiene ya el proyecto una oportunidad, ¿no es cierto?, aprovechar mejor la oportunidad. Excelente. Otra pregunta, pero por ejemplo las fortalezas son, porque como dice que es una fortaleza o teniendo claro una oportunidad, entonces uno pone como la fortaleza en función de esa oportunidad. Eso es. Entonces, pero por ejemplo cuando uno identifica que hay una oportunidad, pero que uno dentro de la empresa, no sé, por ejemplo temas de innovación, que la política sea apuntar hacia proyectos que tengan innovación. Pero si uno dentro del equipo de trabajo, no sé quién, se da cuenta que no tiene innovación, tendrá que incorporarla de alguna forma. Claro, o sea, en el análisis que tú estás haciendo la pre-factibilidad de tu proyecto, tú tienes que plantearte justamente, haciendo uso de esto es una ayuda, digamos, plantearte este tipo de preguntas, para que, claro, en ese caso una debilidad, una debilidad, que esa debilidad tú lo transformas, ¿no es cierto?, tú ves que hay una oportunidad y tú transformas esa debilidad en una fortaleza, para incorporar a una persona que sí tenga esas habilidades. En ese caso se puede ver en San Pedro de Atacama que la comunidad de Jaimara estaban en contra de las actividades turísticas, ecoturísticas que había ahí, que en realidad los inversores estaban sacando más fruto que ellos, y llegaron a una conversación con el gobierno. Entonces ellos ahora son parte del turismo y tienen así, digamos, como la exclusividad de ir a ciertos lugares y llevar a los turistas a sus lugares que son como sagrados, son parte de la comunidad del mar. Eso. Y ahí probablemente quien estaba a cargo del proyecto lo tenía considerado o tenía una forma de poder tener presente esa información para tomar la decisión. Y básicamente este análisis es eso. Primero es un diagnóstico en que vemos cuáles son los lados positivos, cuáles son los lados negativos, más débiles, digamos, y después lo estratégico es de lo positivo, que nos dé oportunidad, que digamos, esa fortaleza, ¿no es cierto?, nos ayude, y lo que es debilidad transformándolo en fortaleza.
para que haga que el proyecto sea muy coherente. Tengo una pregunta, pero como también una reflexión. A propósito tuvimos hace poco tiempo un ramo que era economía campesina y desigualdades territoriales, donde hablamos ahí de territorio, o sea, el tema era el impacto de la globalización sobre los territorios rurales. Entonces, desde ahí surgían distintas ideas de autores que expresaban que la mayoría de los territorios rurales se consideraban territorios perdedores frente al impacto de la globalización, y que en realidad lo que nosotros veíamos en la actualidad eran justamente estrategias de los territorios para incorporarse a estos mercados y a estos flujos de capital. Y varios autores, y de hecho la profesora también lo exponía así, de que no existían territorios rurales ganadores. Y era como bastante tajante de alguna manera el panorama que se mostraba en relación a los territorios rurales. Entonces, por ejemplo, con este tipo de proyectos, si uno lo piensa como en Chiloé, que es un territorio rural, y donde hay un proyecto, por ejemplo, que tiende a una planificación estratégica, donde va a haber una estrategia quizá ofensiva y qué sé yo, donde se pueden incorporar distintos elementos. Yo no sé si desde ese punto todavía se podrá considerar que ese territorio va a seguir siendo perdedor. Quizás con una mirada así, como desde lo estratégico, con una buena planeación y qué sé yo, efectivamente sí se puede como generar esa transformación revertida. Es posible, sí. Lo importante es que al momento en el cual tú tienes un espacio de plantearte un proyecto, digamos, lo importante es que en el momento en el cual tú concibes un proyecto y antes de lanzarte con el proyecto te hagas justamente todo tipo de preguntas para ver dónde está el aporte específico que puede hacer, si es a corto plazo, si es a mediano plazo, y puede que esta profesora te dé un diagnóstico probablemente muy bien fundamentado, porque lo investiga, lo conoce, pero puede haber también otras dimensiones, que tú también investigues por tu cuenta y te des cuenta de que hay un espacio en el que las oportunidades que si no hubiera hecho ese ejercicio no lo hubiera descubierto. Yo creo que es un poco eso. Y esto no, yo les pedí que por favor no lo tomen como algo rígido, sino que tomenlo como una ayuda para poder hacer este tipo de ejercicio comenzar. No es más que eso. Les propongo que terminemos, lo escuchemos hasta el final y a ver si nos ayuda a conocer mejor el instrumento. ¿Podremos aprovechar mejor esta oportunidad? De debilidades y oportunidades. 2. Estrategias que se utilizan para superar las debilidades y aprovechar una oportunidad. Se la podría considerar como una estrategia adaptiva. La pregunta a hacernos es, si superamos esta debilidad, ¿podremos aprovechar mejor esta oportunidad? De fortalezas y amenazas. Estrategias que utilizan fortalezas para enfrentar o reducir el impacto de amenazas. Se puede considerar como estrategias defensivas. La pregunta a hacernos es, si potenciamos esta fortaleza, ¿podremos defendernos mejor de los efectos de esta amenaza? Y de debilidades y amenazas. Reducen las debilidades para enfrentar o evitar una amenaza. Puede ser considerada como una estrategia de supervivencia. La pregunta a hacernos es, si superamos esta debilidad, ¿podremos defendernos mejor de los efectos de esta amenaza? Entonces, ¿cómo construir una matriz FODA? Elaborar una lista de oportunidades externas claves de la empresa. Elaborar una lista de amenazas externas claves de la empresa. Elaborar una lista de fortalezas internas claves de la empresa. Elaborar una lista de debilidades internas claves de la empresa. Establecer la relación entre las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar las estrategias FO, resultantes en el cuadrante correspondiente. Establecer la relación entre las debilidades internas con las oportunidades externas
y anotar las estrategias DO resultantes. Establecer la relación entre las fortalezas internas con las fortalezas externas y registrar las estrategias FA resultantes. Establecer la relación entre las debilidades internas con las amenazas externas y anotar las estrategias DA resultantes. La relación con el curso. Las funciones de la gestión. Eso pasa a otra tema. Es decir, lo importante es que hacemos el análisis y vemos, ¿no?, cómo hay elementos positivos de nuestro punto de partida y elementos negativos de nuestro punto de partida, o eso que llaman debilidades. Nosotros estratégicamente lo que es positivo le damos más fuerza al proyecto y lo que es negativo lo transformamos en algo positivo. Básicamente eso. O reevaluamos cosas, hacemos cambios como ustedes estaban sugiriendo en el caso, cosas que de partida, esto es incluso antes de la prefactibilidad. Esto es como un ejercicio que se hace cuando uno inicia un proyecto, ¿no? Y después ya con eso va a ir dando pasos que le van a ir dando más consistencia, más coherencia, y el paso que vamos a dar a continuación, con el que vamos a trabajar ahora, que es el ecológico, apunta justamente en esa dirección. Otra pregunta con relación a esto del FODA, lo que propone es que se me confunde un poco porque una organización y proyecto. Una organización, por ejemplo, puede tener distintas ideas y que pueden llegar a ser distintos tipos de proyectos que va a buscar financiamiento o va a llegar a cabo, etc. Entonces, cuando se hace un análisis FODA, se hace un análisis FODA en función de ese proyecto o de esa organización, porque son distintos, ¿no? Como te decía, acá no hay una sola forma de aplicarlo. Todo lo importante es hacer estos ejercicios. Entonces, toda organización, casi todas las organizaciones tienen espacio en el tiempo donde deben de preparar su presupuesto, su planificación anual, etc. Y durante ese periodo es un momento en el cual se puede aplicar esto para la organización. Y ahí se ve el conjunto, ¿te fijas? Pero ahí cuando se trata de las direcciones de planificación y presupuesto pueden dar mucha ayuda en las distintas divisiones. Pero también al momento de empezar un proyecto de forma particular. Y todas estas informaciones sobre la organización, tú las colocas como fortaleza o debilidad. Por ejemplo, yo ahora estoy formulando un proyecto en temas que son de medio ambiente, y lo primero que yo me he preguntado es cuáles son los elementos de desarrollo de esta organización que pueden fortalecer eso. Pero yo no estoy haciendo la planificación estratégica de esta organización, yo estoy preocupado de mi proyecto. Y al revés, digamos, las debilidades que yo las puedo transformar en fortaleza. Es súper interesante. Si tú lo usas bien, te va a dar mucha potencia a tu proyecto. O sea, tenemos la idea que puede ser genial, que puede ser súper buena, pero la idea, desgraciadamente, por este contexto en que hablábamos antes, puede quedarse ahí, no avanzar. Si tú le das vuelta, le vas dando como ¿cómo decirlo? Como un argumento fuerte al proyecto. Y yo diría, para eso, usar esto. Nada más que eso. Bueno, pero también el FODA es una herramienta de autodiagnóstico en situaciones de crisis. Yo una vez en un tema específico estábamos tan complicados con un proyecto que yo hice un FODA para ordenar tanta cosa que uno está pasando. Y de verdad que me sirvió, me ordenó. Te ayuda. No lo he usado nunca para eso, pero lo hicimos y nos sirvió. Bueno, y yo les propongo, gracias Juan, y esa es la idea, ¿no? Yo les propongo que ahora el tema del marco lógico lo hacemos con la misma filosofía, ¿no? No es un instrumento rígido, es un instrumento que nos debe ayudar a ordenar, mejor las ideas de nuestro proyecto, los objetivos, las actividades, las cosas, cómo monitorearlo, cosas que cuando tú lo saques adelante ya hayas ganado, digamos, bastante terreno y puedas hacer las cosas bien o puedas resolver problemas. Vamos a partir, sí, ahora de una forma distinta,
vamos a ver otra presentación que yo preparé, vamos a tomar algunos elementos de esa presentación y, como yo les decía antes, después vamos a ver otras formas de enfocarlo, por eso yo ya voy a pedir que sea un trabajo en grupo, y finalmente lo vamos a aplicar a nuestros dos casos, el caso de proyectos que han preparado ustedes. Entonces, un segundo para preparar la exposición. El marco lógico, está en vista, bueno, abajito, acá. Bueno, quiero reiterarles una vez más, este es un instrumento al servicio de, no un objetivo, digamos, esta no es la razón de nada, es un instrumento y es una ayuda. ¿Pueden ver desde acá? Sí. Debería permitir un análisis de los objetivos a los que sirve un proyecto y entre este último y las actividades requeridas. ¿Pueden ver desde acá? Sí. Debería permitir un análisis de los objetivos a los que sirve un proyecto y entre este último y las actividades requeridas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos debiera como entregar una mirada global, donde nosotros viéramos una coherencia entre objetivos y actividades. Y todo al revés de cuando uno empieza sin esto. Empieza como buscando por acá, por allá, destina mucho tiempo y a veces está muy disperso. Esto es justamente una ayuda para empezar al revés, tratar de ordenar todas las cositas para verlo con un horizonte de sistema ordenadito, objetivos, actividades, componentes, actividades, etc. Informaciones que necesito, y eso es muy valioso. Identificar las condicionantes externas que se requieren para obtener el proyecto deseado y para que, una vez hecho esto, se logren los resultados buscados. Todas estas informaciones del contexto, integrarlas, ¿no?, en el proyecto. Identificar las actividades necesarias para contar con el proyecto terminado, estimar los costos correspondientes y las acciones necesarias para que se cubran los costos y las actividades pertinentes. Hoy día probablemente vamos a llegar hasta un cierto nivel, pero este instrumento se puede seguir desarrollando hasta el nivel de que determinar cuál es el rol de cada actor y cuál es el costo de cada uno de esos roles en el tiempo. Esto va desde lo más global a todo lo que puede llevar a alcanzar eso más global. Todos los pasos y todos los roles y todas las funciones que nos ayudan a conseguir eso. El origen, como ya lo hemos visto, tiene que ver con estos problemas que ha habido entre políticas que no resultan, muchas necesidades que quedan insatisfechas y recursos que son muy escasos. Entonces esto dio lugar a que esto se fue instalando desde la década de los 90 y hoy en día se ha instalado en todas partes. A eso aludo con que había problemas de debilidad en la precisión con la que se definían los proyectos, fallas en la ejecución de los proyectos, de ausencia de medidas para entender, para corregir, para mejorar, falta de una imagen de cómo sería el proyecto si tuviese éxito, falta también de instrumentos para poder evaluar los resultados de los proyectos. Ese es el fondo, esa es la filosofía. Y bueno, esto tiene algunas ventajas, ¿no es cierto? Cuando se ocupa, su formato facilita, como le decía antes, el análisis y lograr acuerdos acerca de objetivos, metas y riesgos del proyecto. Esto es muy interesante, probablemente pasó con la experiencia que tú contabas antes, que cuando uno lo hace, lo aplica, como que quedan de lado las partes más subjetivas que cada uno de nosotros puede tener, porque en el fondo nos ayuda a meternos a pensar en torno al mismo problema. Entonces, tu aporte valioso, mi aporte valioso en la medida que podemos dar el salto de tener una visión global, hacia dónde queremos llegar y cuáles son los pasos y todos los elementos ordenaditos. Entonces, ahí la comunicación se facilita.
en el fondo, en lugar de complicarse. Todo al revés. Cuando estamos muy dispersos, con mucha idea y no estamos siguiendo, digamos, una hoja de ruta, nos desarmamos, nos quedamos ahí discutiendo cosas que no nos van a ayudar a avanzar en poder sacar el proyecto adelante. Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y acota documentos. Esto es, ¿no es cierto? Brinda información útil para estructurar la unidad ejecutora del proyecto y para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto. Nos ayuda a ordenar los recursos que tenemos. Nos ayuda a tener un plan de trabajo, como decía, una hoja de ruta. Y permite presentar toda esa información en un solo cuadro. Eso es, o sea, nosotros tenemos un cuadrito como un control de mando, y con ese control de mando podemos ir viendo y comunicar esto con rapidez también, y por lo tanto detectar puntos críticos, cosas importantes, cosas prioridades, ¿no? Y siempre tener el marco de referencia del objetivo hacia el cual nos estamos dirigiendo. Y hay que verlo con esa filosofía, no más que eso, ¿ya? Esto nos va a ayudar a sacar adelante lo importante. Lo importante es el proyecto, la idea, es la diversidad, es todo eso que tenemos nosotros que aportar. Bueno, y la matriz yo les voy a presentar lo más simple, no porque yo sea flojo o quiera entregarles cosas así, digamos, apenas desarrolladas, sino porque me parece que es el camino correcto. El camino correcto es partir por una cosa simple y de ahí que cada uno lo vaya usando, lo vaya complejizando según su necesidad. De hecho, después de esto yo le voy a pasar otro modelo que le agregan cosas, para que lo discutamos, lo comentemos y lo integremos. Es una matriz de 4 filas y 4 columnas que permite ordenar la información necesaria para evaluación previa, diseñar, ejecutar y seguir un proyecto. Vamos a hacerlo de forma, la didáctica de las preguntas y respuestas, ¿no? Para una primera aproximación quiero conocer las imágenes que traen ustedes y después yo lo voy a ir complementando. Son 2 cuadritos básicamente. Este cuadro y después otro. La matriz consiste en una columna que tiene el fin, propósito, componente de actividades y una línea arriba, ¿no es cierto?, que trae el concepto, el indicador, el medio de verificación y los supuestos. Entonces vamos viendo qué entendemos por esto. A ver, Luis, por el fin, ¿qué es lo que tú entiendes? Así, la primera, la imagen que te surge, que te... digamos, el producto del proyecto, el producto final, el paquete, digamos. Como producto final, el objetivo final, el gran objetivo, el gran propósito. El resultado. ¿Tú planteas, digamos, en función del proyecto? Sí. Bueno, la conectividad, la carretera. Porque, claro, el proyecto de usted es tener al final, ¿no es cierto?, mejor conectividad de Chiloé. Eso es, no más que eso. ¿Okay? El propósito, Yolanda. Para mí sería como la carencia que yo quiero, digamos, eliminar, el problema que quiero eliminar, etc. Ya, pero eso visto positivamente, así como estamos hablando de objetivos, obvio, tú has hecho un diagnóstico, ¿no es cierto? Y tú has identificado a dónde quieres llegar. Ahí está como incluido lo que tú estás diciendo. Pero el propósito tal vez es un poco más específico, un poco más preciso. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Con qué actividad? No con actividad, pero diríamos como objetivos más específicos. Eso es. O sea, las formas como voy a lograr el objetivo principal. O sea, para tener esto, en el caso tuyo del turismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos tener al final? Queremos tener un sector más desarrollado, que esto sea bueno para la gente, que haya más fuentes de empleo, que las cosas buenas, positivas del país se potencien, etcétera, como la ecología y todo eso. Pero para alcanzar eso, en general, yo necesitaré objetivos más concretos que me ayuden a alcanzar esa visión final, ¿no? ¿Y cuál podría ser en el caso de ustedes esos objetivos específicos? Un mercado, desarrollar el mercado turístico en la zona. Ahí habría uno, ¿no es cierto? Ahí habría uno.
¿Qué otro podría ser? Circuitos turísticos, rutas turísticas. Tiene toda una infraestructura, desarrollar una infraestructura turística. Ahí hay otro. Mercado, infraestructura, eso es. Y después llegamos a los componentes. ¿Qué les trae así, surge, digamos, con los componentes? ¿Qué pueden ser? A mí me da la impresión de todo lo que yo tengo para lograr lo que yo tengo, los insumos. Los insumos. Sí, pero es como un poco más que eso. Es como... ¿sí? Yo diría que, no sé, la agrupación de resultados, una corporación de restaurantes, no sé, de gastronomía. Ya, pero sería como, o sea, necesitamos insumos, estamos de acuerdo con eso, pero el componente no es insumo. El componente necesitará los restaurantes, necesitará, qué sé yo, que la gente tenga recursos, necesitará esto, necesitará lo otro, pero el componente está como en el medio del objetivo específico y antes de los insumos. Diríamos como es un paso estratégico. Es una... ¿La meta? No es como una meta de corto plazo. Es como una meta de corto plazo, es como una... como se define, es un resultado específico, ¿no? Durante la ejecución del proyecto, como una etapa. Yo tengo que completar, qué sé yo, 2 o 3 etapas. Un engranaje. Como un engranaje. Como productos intermedios. O sea, por ejemplo, creación de redes. ¿No es cierto? Son productos que me ayudan a ese objetivo. Productos concretos que van a requerir muchas cosas. Van a requerir que yo desarrolle actividades, que yo reúna insumos, que yo, ¿te fijas? Haga cosas a corto plazo. Eso va a dar lugar, en el fondo, a dar un paso hacia el objetivo. Y a esto me refiero entonces con un resultado específico durante la ejecución del proyecto orientado al objetivo. Y después tenemos las actividades, que las actividades están referidas a ¿qué cosa? Las acciones, los insumos, también incluyen los insumos que yo necesito para sacar adelante. ¿Ya? El indicador. En lo que puedo medirlo en el proyecto. Por ejemplo, ¿cuál será la unidad de medida? Exactamente. ¿Cuál será la unidad de medida del fin? ¿Cuál era el fin que nos estábamos imaginando en el caso del turismo? Era que tuviéramos un sector desarrollado. ¿Cuál será la unidad de medida que usaremos para...? Cantidad de visitantes. Puede ser eso, o puede ser aporte al PIB, también que da ese sector. Antes no lo tenía, ahora vamos a ver que sí lo tiene. Súper concreto. ¿Cuál podrá ser el medio de verificación? Los registros. Los registros, justamente. La información que hay de eso. Para medir el PIB yo necesito cuentas, presupuestos, datos, ¿no es cierto?, que me van a aportar los agentes públicos, privados, etcétera, y con eso obtengo. O sea, necesito siempre tener un medio de verificación. Y esto es súper importante también comunicarlo bien en los proyectos. O sea, que los evaluadores, que las instituciones sepan que hay medio de verificación, porque eso da confianza. Eso es súper confianza, eso da alta confianza. Y los supuestos. Bueno, son las cosas que podrían pasar que le creen un problema o que le faciliten. Un terremoto, no sé. ¿No es cierto? ¿Cuál podría ser un supuesto de un componente importante del proyecto de la conectividad? A ver, ¿cuál es un supuesto? Un componente. ¿Cuál es el componente? Primero. Cambio presupuestario.
el componente es... No, pues en ese caso sería contar con recursos financieros para eso. Ya, ese sería un componente, o sea, todo un conjunto de actividades que llevan a cumplir esa meta, que es importante para el cumplimiento del objetivo. Entonces, contar con los recursos presupuestarios significa introducir el tema en el ciclo presupuestario, significa fundamentar bien eso, significa buscar medios alternativos de conseguir recursos que se pueden servir como argumento, todas esas cosas. Destinar tiempo a eso, etc. ¿Ya? ¿Y cuál podría ser entonces el supuesto en relación con ese componente? Que el Ministerio de Obras Públicas cuenta con el presupuesto para encargar los estudios. Por ejemplo. Y son las licitaciones generales que se hacen este tipo de... Claro, podría ser que no hay un terremoto que haga que no haya recursos. Ese es otro supuesto, porque pueden haber terremotos, eso lo sabemos. Como un supuesto de un insumo que en la oportunidad que se requiere no está, por ejemplo. Exactamente. Supongamos que es de cemento y la cementera está en huelga de los trabajadores o no se derrumbó algo, no sé, cualquier cosa que pueda suceder. Eso, justamente. Algo que no me queda ¿Te fijas claro. pero te fijas lo útil que es? Sí, es fabuloso cuando uno lo empieza a usar. Yo no me queda bien claro el tema del componente. Como que siento que... Mira, lo vamos a ver como un ejemplo más concreto todavía. Vámonos a otra tabla, donde hemos llenado información acá. Pero vamos a ver una más simple, porque esta está muy llena de información, que es esta, ¿ya? Lo cual nos va a ayudar a optimizar también el tiempo. Tenemos autosuficiencia alimentaria, ¿no? El gran objetivo, etc. Para que haya autosuficiencia alimentaria tenemos que tener producción de trigo que satisfaga la demanda interna. Para tener la producción de trigo, componente, tenemos que disponer de semillas, tenemos que tener insumos complementarios, tenemos que tener agricultores motivados, etc. Cada uno de esos es un componente. Pero eso no se logra de la nada, no sale de la nada. Hay un trabajo previo para alcanzarlo y para eso hay actividades. Por ejemplo, en el caso de la semilla, tenemos que conseguir los recursos para importar la semilla, o para producir la semilla, tenemos que tener un pequeño plan que implique traspasar esos recursos a los agricultores para que destinen tiempo para poder sembrar la semilla, tenemos que considerar ese tiempo, todo eso como parte de las actividades que me llevan a tener este componente, que en conjunto con otro componente me va a ayudar a conseguir el propósito. ¿Te queda más claro? Eso es. Y están haciendo este ejercicio. Acá tenemos indicadores que son muy claros, ¿no? Por ejemplo, si del componente disponibilidad de semilla de alto rendimiento, oferta de semilla, cantidades. Esa es la unidad de medida que a nosotros nos va a ayudar entonces a poder sacar adelante este componente. Es tal vez una cosa, un instrumento que no se usa habitualmente, pero es muy útil. Es muy práctico porque nos ayuda a aterrizar bien el proyecto, a ver las incoherencias que pueden haber ex ante, no cuando desarrollamos, y por lo tanto corregirlos también. ¿El equivalente a insumo? Esto, ¿Los componentes? los componentes es como un paso para poder alcanzar el objetivo junto a otros pasos que requiere algunas actividades y que requiere algunos insumos. Si lo queremos definir. Yo sería como los ingredientes para hacer el queque. Si no tiene que estar los ingredientes para poder hacer el queque. Claro, pero tú necesitas, en este caso, es que todo va a depender del tipo de proyecto, ¿no? Acá, acuérdense que estamos operando con un marco de realidad, no de fantasía teórica. Y el marco de realidad nos indica de que cuando hagamos este ejercicio, como lo vamos a hacer ahora, ¿no? Vamos a ir viendo
que hay pasos que corresponden más bien a componentes, que son pasos que requieren una estrategia previa, requieren insumos, requieren actividad, y otros que son una simple actividad, que no llega a ser un componente, que es solo una actividad que está a este nivel. ¿Te fijas? ¿Los componentes están planteados siempre en positivo? Muy buena pregunta. ¿Cómo te imaginas un componente negativo? No sé, lo que pasa es que yo no lo manejaba como componente dentro de la metodología del marcología. Ya. Para mí es nuevo. Ok, vamos a hacer ahora. Histórica. Pero a ver, si negativo, uno piensa negativo es que me va a echar para atrás. Y acá estoy tratando de colocar todo lo que me aporta, claro, que le da rumbo a mi proyecto. Puede ser de que negativo tú lo entiendas como una corrección de algo. Si es así, podría ser, pero pasa a ser positivo. O sea, que, no sé, hay algo que es positivo para otra dimensión, pero que para mi proyecto es negativo. Y yo tengo que corregirlo, y eso es un componente. Si es eso, pero es positivo desde el punto de vista del proyecto. Sí, lo que pasa es que a mí me suena como redundante el tema del componente del partido, porque es casi una tautología, o sea, ¿qué proyecto voy a hacer yo si no tengo semilla? Si no tengo insumo, o sea, no lo puedo hacer. Claro, pero la semilla, obvio, pero eso va a depender de tu proyecto. Y tú vas a determinarlo, porque lo importante es que tú vas a hacer el ejercicio de tener esta visión global, donde tú vas a decir, tengo este gran objetivo y ahora empecemos a desmenuzar. Y vayamos viendo si las cosas están o no están, y si necesitamos nosotros desarrollar ciertas actividades para que algunas de esas que no están estén. Pero puede ser que en algunos casos que el componente se transforme en casi el objetivo específico. O sea, cuando los proyectos son así, no sé, como macro y a nivel país, entonces el fin va a ser tan amplio porque la autosuficiencia alimentaria ya es un complemento fin. Claro, pero entonces el propósito ya sería un objetivo general y los componentes serían entonces usarlo. Por ejemplo, cuando uno habla de reducir la pobreza. Eso es una cuestión súper grande, entonces el propósito ya se va a ir como achicando y entonces el componente ya van a llegar a ser el objetivo específico. Probablemente es cierto, o sea, tú podrás plantear tu proyecto como con un horizonte general de aportar esa meta, que es una meta de todo el país, ¿no? De tener más equidad, menos pobreza, más desarrollo humano y en otros ámbitos. Ahora, eso tú potencialmente todo podría ir a eso. Entonces tú tienes que demostrar que lo que tú estás proponiendo hace un aporte específico a eso. Y ahí tú lo vas especificando eso. Entonces el formato de tu objetivo general va a ser más acorde con este análisis previo que tú has hecho de tu fortaleza, tu debilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces le vas a dar a eso una orientación especial que tenga que ver con tus propias condiciones para hacerlo, y vas a ir planteando de forma específica, claro, por ejemplo, si hay actividades, hay componentes que lo están haciendo otro, o que lo está haciendo, digamos, hay un programa que lo entrega, obviamente que eso va a ser un insumo, ¿te fijas? Que está ahí. No vas a tener que tú destinar tiempo, ni recursos, ni insumos para conseguir ese componente. Pero hay muchas cosas que no van a estar. Y tú te vas a dar cuenta de que no están cuando hagas este análisis. Esa es la cuestión. Esto es como, también se puede tomar de la siguiente forma. Se puede tomar como una suerte de control de calidad, como un instrumento que me ayuda a controlar la calidad de los fundamentos de mi proyecto. Yo digo que voy a llegar allá, a ver, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a llegar allá? ¿Cómo están definidos todos los pasos? ¿Sí? Entonces, básicamente es esto, ¿no? Y lo que vamos a hacer va a ser ahora estas son cosas
complementaria. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a dividir en grupos y vamos a hacer una lectura por separado, cada grupo, corta, de modelos que yo les he traído, de entender el esquema ecológico, ¿no? Pero la estructura fundamental es esto que yo les he explicado ahora. ¿Ya? Esto les va a hacer aportes, por ejemplo, aporte a cómo pueden hacer la evaluación. Hay, por ejemplo, todo un desarrollo de, ¿cómo se dice?, como ramas de árboles. ¿No? Uno va construyendo un árbol para ver, claro, de problema y todo eso, pero eso son modalidades que uno puede aplicar y no puede aplicar, en fin. Lo importante es que se entienda. Yo les voy a dar un tiempo para que vean, traté de seleccionar los más simples y después los vamos a exponer. Y ustedes los van a exponer. Y yo voy a ir interviniendo. Y todos vamos a ir interviniendo. ¿Ya? Para un poco hacer que sea más dinámico esto, que para después quedar preparado y dejar la última parte de la aplicación de esto en el proyecto específico, en cada uno de los dos proyectos específicos. ¿Ok? Entonces, parto por repartir estos insumos, pidiéndoles por favor que en 10 minutos, tengo 4, esto debería ser individual, pero se puede hacer de a dos en el caso del que es más grandote. Acá tenemos uno que es grandote, como para 2 personas. ¿Quiero trabajar ustedes? Este que es más individual, este que es para 2 personas de nuevo, y este que es más individual. Hablamos de entrevista. ¿Y entrevista para qué? ¿Para qué? Sí, pero no es un tipo de clase. Se va a ir después o antes. Es que está como la Luli, así, la llevaron para acá la promoción. Bueno. Es que se confunde el fin con los medios. Ya no estoy, pero no he dicho nada. Entonces, 10 minutos